Inteligencia emocional, inteligencia social, términos que usamos a diario y que escuchamos cuando se trata de las claves para obtener el éxito, la felicidad y el liderazgo también. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Elsa Punset, quien nos acompaña hoy en Ser Líder? Ella es escritora, filósofa y reconocida a nivel mundial por cómo aborda estos temas. Elsa, bienvenida a Ser Líder. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Elsa, cuéntanos un poquito. ¿Inteligencia emocional es lo mismo que hablar de inteligencia social o son cosas diferentes? Bueno, en el fondo de lo que estamos hablando es de que en las últimas 2 décadas, que llamamos las décadas del cerebro, ¿no?, hemos entendido que la inteligencia no es exactamente lo que habíamos pensado que era hasta ahora, ¿no? No es algo inmutable, sino que en la base de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos racionales, hay emociones. Y que si no educas esas emociones, pues no estás realmente completamente educado, ¿no? Y ahora ya tenemos los medios para entender estas emociones, ponerles nombre. Y por eso hablamos de inteligencia emocional. Yo siempre digo, no es una moda más, no es un término más, es una nueva forma de entender nuestra inteligencia. Somos seres emocionales. Claro, y es un tema que es muy importante y que lo han desarrollado diferentes autores y que es clave en el éxito de una persona. Claro. En todos los niveles, a nivel laboral, claro, a nivel personal. Claro, en 1995 Daniel Goleman empieza a difundir pues los estudios que se están haciendo en las universidades sobre lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Y realmente aquello fue tuvo una gran repercusión en las personas, ¿no? Su primer libro, Inteligencia Emocional, porque de repente las personas se dieron cuenta, bueno, las emociones no son un lujo biológico, no son esa cosa que yo puedo reprimir, que no importa si estoy siempre triste, siempre enfadado, si no sé gestionar la ira, si no sé ser más positivo, si no sé escuchar a los demás, eso de alguna forma yo soy como soy. Pues no, ¿no? Lo que nos vinieron de hecho a sugerir estos estudios es que realmente las personas podemos hacer mucho con esas emociones que son básicas, universales, ¿no? Son el idioma que nos une a todos, podemos ponerles nombre y podemos realmente funcionar mejor, sentirnos mejor y tener un impacto importante, ¿no?, en la vida de los demás si sabemos gestionar esas emociones. Elsa, ahorita hablabas de educarse, que era posible educarse en inteligencia emocional. ¿Cómo se educa uno en inteligencia emocional? Pues yo creo que es esta idea, ¿no? Estamos viviendo un momento apasionante, yo siempre lo digo, es un momento duro porque vemos en primera persona las guerras, los problemas, los sufrimientos. Sin embargo, gracias a esta revolución tecnológica, ¿no?, todo lo tenemos aquí, tan cerquita. Y sin embargo es un momento apasionante porque nunca las personas habían logrado acceder a tanto conocimiento, nunca habían tenido la posibilidad de tener el mundo en sus manos, ¿no? De ahí el título del libro del que venía a hablaros hoy. Y a veces yo creo que es un poco paradójico que teniendo acceso a toda esta información todavía nuestros sistemas educativos pues no nos están facilitando el saber cómo aplicar esta información a nuestra vida porque hay diaria. como un vacío en el sistema educativo, nos enseñan matemáticas, nos enseñan español, nos enseñan que es biología. Muy importante también, pero ten en cuenta, Verónica, que todos los sistemas educativos, realmente que el gran éxito hace 100 años, cuando empezaron a ser sistemas universales, abiertos a todos, realmente la idea era, en la revolución industrial, que los niños pudiesen aprender a leer y a escribir para poder incorporarse al mercado laboral, ¿no?, a las fábricas de entonces. Y el mundo ha cambiado muchísimo en 100 años y probablemente los sistemas educativos todavía tienen que adaptarse. Más lento. Exacto, porque todavía ven la inteligencia con esta mirada antigua de que la inteligencia es muy genética, de que no se puede transformar demasiado, ¿no? ¿Qué sabemos ahora? Yo creo que algo que para mí es una enorme llave de libertad para las personas, y es que tenemos lo que llamamos una inteligencia plástica, ¿no? Es decir, que hay esta imagen muy hermosa del neurocientífico Álvaro Pascual Leone, que dice que nuestra inteligencia es como una montaña nevada. Y dice, tú imagina que tú eres una montaña y la pendiente de la montaña y la nieve que hay en esa montaña, eso es lo que te viene dado cuando naces, de nacimiento, es tu genética. Y eso no puedes cambiarlo, pero tú subes arriba de la montaña y te tiras con un trineo.
y te pasas toda la mañana tirándote con el trineo por la montaña y abriendo caminos. Y esos son tus pensamientos, son tus comportamientos, porque el cerebro fija de forma física los comportamientos, ¿no? ¿Qué quiere decir que tenemos una inteligencia plástica? Pues que resulta que tú puedes decidir qué camino, por qué camino transitas, pero si siempre haces lo mismo, siempre dices lo mismo, siempre ves a las mismas personas, esto lo que significa es que tu vida nunca cambia, que siempre vas a repetir los mismos patrones. Entonces, el que tengamos una inteligencia que sabemos que podemos a un momento dado abrir un nuevo camino con esfuerzo, porque claro, los caminos ya están marcados, ¿no? Tienes que abrir uno nuevo, eso yo creo que es una llave de libertad enorme, ¿no? Elsa, ¿y esa inteligencia emocional se debe educar en los primeros años de infancia o los adultos todavía tenemos oportunidad de educarnos? Claro, fíjate, Verónica, yo creo que esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque la idea era todo lo que no hacías en la infancia, luego ya yo soy como soy. Bueno, pues el que sepamos que tenemos un cerebro, que es como un músculo que podemos aprender a trabajar, significa que hasta el último día de tu vida puedes cambiar. Que eso es una gran noticia. Claro, y tú me dirás, ¿puedo cambiar qué? Bueno, pues puedes cambiar absolutamente todo, desde tu sentido, desde mejorar tu sentido de la orientación que tiene que ver con determinadas partes del cerebro, hasta ser una persona más optimista. Hemos visto que podemos cambiar la tendencia al optimismo o al pesimismo de las personas, hasta ser una persona más serena, hasta aprender a no entrar en lo que Goleman, por ejemplo, llama el secuestro emocional, es decir, no ser siempre víctima de tus ataques de ira o de ansiedad. Todo eso es lo que aprendemos, ¿no? Y en el mundo en tus manos, yo lo que he intentado también es dar muchas claves prácticas, pequeñas, sencillas de día a día para ayudar a las personas a aprender a poner nombre a estas emociones y a gestionarlas, ¿no? Eso precisamente era lo que te quería preguntar, que nos contaras, nos adelantaras un poquito de esas metodologías, esas claves prácticas que tú mencionas en tu libro, para poder tener esta inteligencia emocional, desarrollarla. Claro, bueno, yo llevo muchos años intentando de alguna forma bajar estos conocimientos que tenemos, que han sido un poco abstractos y académicos, y bajarlos a la vida diaria de las personas, ¿no? En mi libro anterior, que se llama Una mochila para el universo, yo hablaba mucho de inteligencia emocional, de las dimensiones más individuales, ¿no? Poner nombre a tus emociones, saber por qué te enamoras, te desenamoras, te enfadas, cómo puedes gestionar todo aquello, ¿no? Porque sientes envidia, porque sientes ira, todo eso. Con El mundo en tus manos, la idea era, bueno, hablar de inteligencia social. ¿Por qué? Porque una vez que ya te gestionas tú como individuo, es el momento, yo creo, de aprender a relacionarte mejor con los demás, ¿no? Y hay muchas claves acerca de por qué para los humanos es tan importante vivir en sociedad. Y además creo que es un momento muy importante para hablar de ello, porque de nuevo estamos sumidos en esta revolución tecnológica que hace que nos conectamos como nunca antes. Los humanos podemos estar en contacto como nunca antes. Sin embargo, tenemos determinados problemas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las personas dicen que nunca se han sentido tan solas como hasta ahora, tienen cada vez menos amigos y necesitamos volver a reconsiderar que si los demás son tan importantes en nuestra vida, ¿qué podemos hacer para mejorar las relaciones? Eso es algo contradictorio, porque diría uno, si tenemos tanta conectividad con la gente como nunca antes, porque ahorita estamos más solos, ¿por qué se da ese fenómeno? Pues es muy interesante, ¿no? Y de eso va El mundo en tus manos, y es muy paradójico, en este mundo tan hiperconectado, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos sentimos solos, ¿no? Y doy bastantes claves y bastantes ejercicios prácticos para intentar trabajar en ello a lo largo del libro, porque realmente yo creo que lo primero de lo que tenemos que ser conscientes, Verónica, es del poder real de los demás en nuestra vida y de cómo nos influimos los unos a los otros, ¿no? Yo no te conocía hasta hace unos minutos, cuando empezamos la entrevista, pero si yo te miro a los ojos, incluso si yo te toco, ¿no? Esto es una forma de comunicarnos de los humanos, física. Las emociones son, digamos, se contagian como un virus. Y entonces es muy importante el intercambio físico o la mirada o el estar junto a los humanos, ¿no? Y eso es la base de la primera emoción social, que se llama la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerse físicamente en la piel del otro. Yo siempre digo, los humanos estamos todos dotados de este mecanismo maravilloso, que nos sentimos físicamente, nos contagiamos físicamente las emociones, excepto los psicópatas, que es una pequeña
parte de la población. Bueno, ¿qué implica la empatía? Y eso es muy interesante. Pues implica que a mí me resulta muy difícil hacerte daño, porque si yo te hago daño, tú me contagias tu dolor. Es como un círculo que se alimenta a sí mismo. Yo cuando estaba escribiendo el libro En tus manos, una de las cosas que yo me preguntaba es si los humanos estamos dotados para convivir los unos con los otros y para tratarnos bien, porque el propio proceso de empatía lo requiere, ¿por qué a veces, por ejemplo, en las redes sociales somos tan crueles los unos con los otros, ¿no? Sí. Y la verdad es que la respuesta cuando lo estudias es bastante clara, ¿no? Y es que cuando yo estoy detrás de un ordenador y no te estoy mirando, no te estoy viendo, si yo te digo algo terrible... No te estoy poniendo la cara. Claro, y yo no me estoy contagiando de tu reacción, con lo cual yo tiendo a cosificarte, te convierto no en un ser sintiente, sino en una cosa, y te digo la primera cosa que se me pase por la cabeza, y te daño, y tú recibes esas palabras que las palabras hacen tanto daño como un puñetazo, ¿no? Y eso es la base de nuestra convivencia, ¿no? Es la base de la inteligencia social, ¿no? ¿Elsa, es la primera vez que vienes a Latinoamérica? Pues no es la primera vez que vengo a Latinoamérica, pero es la primera vez que vengo a Perú. ¿Y conoces un poco de la cultura latina? Bueno, conozco, yo vengo de España y, Sí. y ahí pues hay muchos lazos, ¿no?, que nos unen y mucho conocimiento que circula. ¿Sí? Te pregunto esto porque quería saber como tu visión acerca de todo este tema de la inteligencia emocional, particularmente en Latinoamérica. ¿Encuentras diferencias? ¿Qué niveles de inteligencia emocional tiene la gente aquí? ¿De pronto tienes algún conocimiento? Yo lo que te diría, que donde viaje es algo que siempre me sorprende, ¿no? Es, aunque los humanos, y esto de nuevo, los humanos necesitamos sentir que pertenecemos a nuestro grupo y entonces pasamos mucho tiempo remarcando las diferencias entre nosotros. Y a mí lo que me sorprende siempre es que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y que realmente vayas donde vayas, reconoces en las personas estas emociones básicas, ¿no?, que son la alegría, la capacidad para la alegría, para la tristeza, para el miedo, para la ira, para el asco, ¿no?, para la sorpresa. Hay unas pocas emociones básicas que nos unen a todos. Y yo creo que en el mundo entero, ¿no?, estamos embarcados en esta aventura de aprender a poner nombre a esas emociones, de saber que nos unen, de saber que tenemos que convivir con ellas y que podemos gestionarlas, ¿no?, que es una gran noticia. Elsa, y cuando se habla de hombres y de mujeres, ¿hay alguna diferencia en la inteligencia emocional que deberíamos tener o va por igual para los dos géneros? Mira, en realidad es muy similar. Los hombres y mujeres sentimos lo mismo, pero lo expresamos de forma ligeramente distinta. Luego hay los usos culturales, ¿no? A las mujeres a lo mejor tenemos una pequeña ventaja cuando hablamos de inteligencia emocional, y es que las emociones durante siglos se consideraron algo muy femenino, ¿no? Y incluso se consideraban algo pues, bastante... Piensa evolutivamente, porque para los hombres ha sido algo bastante a manejar con cierto cuidado las emociones. Cuando tú eras un hombre, hace muchísimo tiempo, ¿no?, los primeros hombres salían a cazar. Iban con su lanza y tenían que matar cualquier animal grande que les daba miedo, y tener demasiadas emociones y dejaban a su mujer y a sus hijos, ¿no?, a las mujeres y a los hijos en el poblado. Y evolutivamente, claro, al hombre no le servían las emociones. Lo que el hombre tenía que hacer era salir a cazar y traer comida. La mujer tiene cierta facilidad con las emociones porque, claro, ella en cambio se quedaba en el poblado con los niños no hablan y tenían que, de alguna forma, aprender a empatizar con otros seres para cuidarlos, ¿no? En ese sentido, evolutivamente somos más cuidadoras. Entonces, que cazadoras. Se podría decir como un poquito más evolucionadas en el tema de la inteligencia emocional. Bueno, un poquito más sensibles al tema, ¿no? Ya. Y culturalmente además se nos ha puesto menos trabas para vivir las emociones, pero yo creo que eso está cambiando, Verónica, a una velocidad increíble. Y recuerda que tenemos un cerebro plástico, lo cual significa que, aunque a lo mejor los hombres durante siglos han vivido un poco más desconfiados de las emociones, eran menos útiles en su vida, pero es que hoy en día estamos viviendo cada vez vidas más similares y un cerebro plástico se acostumbra rápidamente y cambia muy rápidamente en función de cómo vives. Con lo cual yo creo que a lo que vamos es que dentro de
pocas décadas va a haber muy poca diferencia en este sentido realmente, que todos vamos a tener que aprender a lidiar con esta inteligencia emocional que tenemos todos, ¿no? Elsa, y volviendo al tema de los niños, sí. Hay algo que, pues hablando de todo esto, me parece importante mencionar, y es el tema del bullying que se está viendo tanto ahorita. Sí. Eso me imagino que tiene mucho que ver con el tema de la inteligencia emocional. Sí, y además ¿Qué pasa ahí? tiene mucho que ver con la inteligencia social, fíjate. Sí. El tema del bullying, y lo menciono también en El mundo en tus manos, lo que se ha visto es que se da exactamente de la misma forma con niños que con adultos. Y te voy a dar el ejemplo de niños, pero piensa que lo puede trasladar, nuestros espectadores pueden trasladarlo a cualquier empresa, a cualquier oficina del mundo. En las escuelas, ¿qué ocurre? Hay un niño que de repente se convierte en víctima de un bully, de un acosador, de otro niño. Todos los demás niños que los rodean, en principio, ¿qué pensaría uno que pueden hacer? Pues o no hacer nada, no interesarse, sí, o ir a defender a la pequeña víctima, ¿sí? Vale, lo que en realidad ocurre es que más o menos la mitad de las personas que rodean este acosador y esta víctima van a decidir entrar a acosar también a la víctima, deciden ser agresivos con la víctima. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas tenemos un cerebro programado para sobrevivir, que tiende a tener miedo y a querer protegerse. Entonces tú intentas, te da siempre, es un riesgo entrar a defender a una víctima, te puedes convertir tú también en víctima del mismo acosador. Claro. Pero claro, si no lo proteges, te sientes mal, porque también tienes un cerebro social, sientes por la víctima, te sientes mal contigo mismo y dices, ay, seré una mala persona que no estoy ayudando, seré un cobarde. Y eso no vivimos a gusto con la sensación de que somos mala gente. Entonces los humanos tenemos muchos procesos que son muy importantes que los conozcamos, de autojustificar nuestros actos. Y decimos, no es que yo sea mala persona, es que la víctima se lo merece. Mira cómo va vestida, o mira qué cara tiene, o mira qué torpe es. Y entonces la gran mayoría pasa a atacar a la víctima. Y estos son mecanismos que si los conocemos podemos aprender a pararlos, a frenarlos, ¿no? A gestionarlos para convivir mejor, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la cabeza del niño que hace el bullying? O sea, ¿qué es eso que no, por qué se motiva? Pero fíjate, es casi lo de menos. Es falta de inteligencia emocional. Porque es un niño el que está haciendo bullying. Para mí es mucho más importante qué pasa en la cabeza de todos los que le rodean, que se dejan convencer para entrar en el círculo de acoso, ¿no? Y en esto yo creo que es importantísimo que recordemos que los humanos nos contagiamos de las emociones de los demás, fíjate que cuando tú intentas tener una opinión diferente a la que tienen las personas que te rodean, se te encienden los mismos circuitos en la cabeza que se te encienden cuando te estás equivocando. Es decir, que la presión de las personas que nos rodean, por eso es tan fácil a veces manipular un pueblo entero o manipular un grupo de personas enteras. La presión para conformarnos a lo que hace y dice todo el mundo es muy importante, ¿no? Y yo en El mundo en tus manos, por ejemplo, uno de los ejercicios que doy es que reflexionemos acerca del hecho de que somos la media de las 4 o 5 personas que nos rodean. Y eso es muy interesante pensarlo. Nos es muy difícil a los humanos tener más esperanza, más optimismo, más creatividad, utilizar nuestra inteligencia mejor que las 4 o 5 personas que nos rodean. Con lo cual es muy importante ser consciente de quién te rodea y del poder que tienen los demás en nuestra vida, ¿no? Elsa, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es lograr ese cambio en nuestra inteligencia emocional, sobre todo en el caso de los adultos, que me imagino que debe ser un proceso más complicado que con un niño? Pues es una excelente pregunta. Los niños están abiertos a aprender. Los niños, lo que sabemos de los niños es que nacen con una enorme capacidad para la apertura a los demás. Esto en los primeros 6-7 años de vida nos vamos cerrando al mundo, ¿eh? Pero, ¿qué pasa con los adultos? Tienes un cerebro plástico, insisto, porque creo que es una idea fundamental. Es decir, hasta el último día de tu vida puedes cambiar. Lo podemos hacer. Claro, pero tú piensas que, claro, ya te requiere más esfuerzo, ya tienes los caminos de la montaña nevada ya marcados, el niño no tiene que hacer un esfuerzo consciente para aprender. El adulto sí, tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Y en ese sentido, si me dices, ¿qué pista es muy importante para empezar a trabajar nuestra inteligencia emocional y social? Yo te diría es recordar que el cerebro se trabaja igual que un músculo y que igual
que a mediados del siglo pasado, en la década de los años 50, la gente no hacía ejercicio físico, la gente no sabía que eso era bueno para la salud, lo hacían pues 4 excéntricos y los deportistas, ¿no? Empezaron a salir los primeros estudios y la gente empezó a trabajar el cuerpo. Ese es el momento en el que estamos ahora mismo en este arranque del siglo XXI respecto a nuestra mente, ¿no? Estamos entendiendo que hay que hacer este pequeño esfuerzo de cambiar los pensamientos y cambiar los comportamientos de una forma sostenida, ¿no? Igual que haces ejercicio físico, que hemos aprendido a cuidarnos físicamente, estamos empezando a cuidarnos mentalmente. Escuchándote, lo que yo diría es que lo importante es tomar conciencia del tema, y ahí empieza tomar conciencia y ponerse manos a la obra. Yo siempre digo a mis lectores, sed pioneros, entrenad vuestra mente, poneros manos a la obra. Elsa, bueno, Perú tiene el gusto de tenerte por estos días aquí en Lima. ¿Tienes actividades con tu libro? La verdad es que sí, tengo presentaciones del libro en librerías y tengo la suerte de haber sido invitada a televisión, a prensa en general, y espero que ahí pueda compartir lo que yo creo que son conocimientos fundamentales para las personas, porque realmente podemos tener el mundo en nuestras manos, está claro. Así es, Elsa, estoy segura. Después de escucharte, no me queda duda. Elsa, para mí ha sido un placer entrevistarte. Gracias, Tengo Verónica. que confesar que soy una admiradora de tu trabajo. Muchas soy gracias. una fiel seguidora de redes. Muchas He aprendido gracias. muchísimo de las enseñanzas de tu padre y de ti. Y bueno, es un honor que hayas estado hoy con nosotros en Ser Líder. Gracias, un placer. A ustedes, gracias por acompañarnos como siempre en Ser Líder. Los espero en una próxima oportunidad.